raquídea, subaracnoidea, subdural, todo lo que ya habíamos llevado. Peridural o epidural. De la misma manera que la anterior, se las realiza introduciendo, entonces, anestésico local al espacio peridural, a través de una aguja. Para recordarles, miren, piel, celular, ligamento interespinoso que une todos los vértices, digo el supraespinoso, el interespinoso, que toda la pops espinosa, este que está medio color café suave, que sería amarillo por las fibras elásticas amarillas, es el ligamento amarillo. ¿Ya? Y ven, está debajo, esto sería el espacio peridural o epidural. Si recordamos bien, está la dura madre acá, pegada al aracnoides, este medio verde suave, entonces sería el espacio subaracnoideo. Y este guindo sería el cono medular. El cono medular. Vean la diferencia anatómicamente, es importante. Aquí está Anita. Anita, ¿qué apellido Anita? Anita. Ana, ¿hay una Ana? No. Sí, aquí estoy. ¿Qué es tu apellido, Anita? Mogro. Anita Mogro, vas a ir al hospital Ya, de doctor. voluntaria. Te estoy obligando de voluntaria. Sí, doctor. ¿Te animas? Sí, doctor. Noelia también se anima y nunca me pasa el dato. El fin de semana podía haber aprovechado. Oh, doctor, pensé que usted me iba a avisar. Bueno, espero. Me vas a enviar un mensaje, Anita, no tengo tu celular. Chicos, les he enviado para que se matriculen. ¿Lo han hecho? Esta mañana vi, se están matriculando, ¿no? Tenemos tiempo Sí, todavía, doctor. pero lo antes posible mejor, porque vamos a tratar de ya interactuar a través de campus. ¿Ya? Me vas a enviar un mensaje, Anita, de tu celular al WhatsApp para que lo tenga y si hay cirugía el fin de semana para que te avise. Pero Está bien, doctor. todos Gracias. los que quieran voluntariamente se van a conseguir barbijo N95, gorro, botas desechables largas y su pijama. Obviamente que yo los voy a cuidar, ¿no? Voy a tratar de que no toquen paciente, pero los videos, por ejemplo, si hay una anestesia subaracnoidea, una peridural, vamos a tratar de hacer juntos. Y eso vamos a subir a plataformas, todo. Porque es fácil ver videos en YouTube y que les he subido también, que ya pueden ir viendo en el aula virtual que tenemos, ¿no? Pero es mejor si hacemos nosotros. Miren, recordamos. Este está del otro lado, esta es la parte posterior, la espalda del paciente, siempre el cuerpo vertebral está delante, miren, cuerpos redondos, los cartílagos intervertebrales. Entonces aquí está la piel, el tejido celular subcutáneo, el ligamento, miren, supraespinoso que une las apófisis, ¿no? Estas apófisis, luego está el ligamento interespinoso, este constituye el ligamento amarillo y este celeste o verde agüita, como llaman, el espacio epidural. El espacio epidural. Más internamente está la dura madre, pegada a ella la aracnoides, ¿no? Por eso se denomina espacio subaracnoideo o anestesia subaracnoidea. Este constituiría de acá hasta acá, porque esto es como un manguito, es circular, esto está cortado transversalmente, ¿no? Y por eso, y esto sería el cono medular. Y si hacemos analogía para recordar dónde termina el cono medular, hemos dicho que termina en el cuerpo de L1. Hay algunos autores que dicen en el cuerpo de L2. No se olviden. Estamos recordando dónde empieza el espacio epidural, en el agujero magno, y se dirige abajo hasta el hiato sacro. Está delimitado anteriormente, como hemos visto en la imagen anterior, por la cara posterior de los cuerpos vertebrales.
y los discos intervertebrales. También está ahí el ligamento vertebral longitudinal posterior que hemos visto ya en la anterior clase. Ya a nivel posterior, por el ligamento amarillo, hemos dicho que si atravesamos todos los planos, el ligamento amarillo es el primero que vamos a sentir, atravesar, como si estuviéramos cortando una cascarita de manzana. En cambio, se asemeja a perforar la dura madre como si sería papel celofán, pero así se siente. Ya a nivel lateral, como hemos visto en anatomía recordando, los pedículos vertebrales y los agujeros de conjunción por donde salen los nervios espinales. ¿Cuál es el contenido? El contenido. Ya existe tejido adiposo, tejido conectivo, ¿ya? Si no está acá, anoten, tejido conectivo y estructuras vasculares. Estructuras vasculares. Estas estructuras vasculares se conocen como plexo venoso de Batson, con B labial o B grande. B-A-T de taza, son con S, Batson, ¿ya? Plexo venoso de Batson, que es la conjunción de vasos intercostales posteriores más el plexo vertebral. Eso constituye el plexo venoso de Batson. Como ya vimos, estos también, cuando bloqueamos estos nervios, igual que el anterior, van a entonces causarnos un bloqueo de la conducción de determinado nervio raquídeo para bloquear entonces la sensibilidad dolorosa, motora. Cuando se trata de piel se llama dermatoma, de músculo miotoma, de hueso osteotoma, donde las marcas y reparos, ¿ven? En el ángulo inferior, por ejemplo, de la escápula, esto se llama ángulo inferior del omóplato, entonces pasa por la parte inferior del cuerpo de la torácica 7. Desde ahí podemos darnos cuenta, hacia arriba, entonces 6, T5, T4, T3, T2, T1, C7, la séptima cervical, vean, y hacia abajo lo mismo, si no la línea topográfica de Tuffier o de Jacobi. Intencionalmente les pongo esto porque la mayoría de los autores, como ya les he explicado, dicen que pasa por L4, L5. Raramente algunos que han hecho estudios en necropsias, en cadáveres, ya han visto radiológicamente incluso que pasaría por el medio del cuerpo de la vértebra L4. Inclusive existen otros autores que dicen que pasa por L3, L4. Pero chicos, a mí me interesa que se queden, que pasa por el cuerpo del L4, ¿ya? Si la cresta coincide, entonces inmediatamente abajo es el espacio L4, L5. Y si coincide con el espacio, esa línea intercrestilia, entonces ven, o sea, ustedes ya en su cabecita ya saben que es el espacio L4, L5. Podrán hacer un espacio arriba o L5S1 cuando se trata de raquidia, pero la peridural, esta anestesia sí que es para manos expertas. Es para manos expertas porque estas se pueden hacer epidurales a nivel superior, así torácicas, incluso hay anestesiólogos que hacen a nivel cervical, pero con mucho cuidado, hay que tener mucha habilidad, porque imagínense aquí si nos pasamos y no nos damos cuenta, seguimos introduciendo, fácilmente hasta podemos seccionar la médula espinal. Esto, pero sí como conocimiento tienen que saber. Y cuando se inyecta este epidural por el hiato sacro, se conoce como anestesia caudal. Caudal. Esto generalmente se hace en niños, ¿ya? Lo más común el abordaje es a nivel del espacio lumbar, como la SAQI, pero como la saquidia o la anestesia subaracnoidea. Se puede hacer como la anestesia subaracnoidea en las posiciones igual, sentado, en decúbito lateral, la caudal se hace en decúbito prono,
o en decúbito lateral. Esto generalmente se hace a niños, ¿ya? Y hemos dicho que cuando queremos utilizar este tipo de anestesia, tanto subaracnoidea como epidural, y hacemos lateral, tiene que ser por del lado derecho, en decúbito lateral derecho. ¿Por qué? Porque de esa manera evitamos, digo, de decúbito lateral izquierdo, porque si no, de lo contrario, haríamos la compresión de la aorta y de la cava. Entonces, traeríamos problemas de retorno venoso y sobre todo de irrigación para el flujo uteroplacentario. Esas son las posiciones. La anestesia peridural puede ser de dos maneras, simple y continua. Simple significa que yo introduzco una aguja, llego al espacio epidural, inyecto el anestésico local y retiro mi aguja, como ya vimos en la anestesia subaracnoidea. Pero puede ser continua cuando llego con la aguja hasta el espacio peridural y por el centro de la aguja introduzco un catéter epidural o catéter peridural. Saco la aguja a través del catéter y entonces el catéter va a estar en el espacio peridural. Miren, estos son los catéteres epidurales. Estos son los catéteres epidurales. Se pasa por el centro de la aguja hasta el espacio peridural y se deja el catéter. Esa es la diferencia. Se trata de una anestesia peridural continua, ¿ya? Y si solamente hacemos la inyección única, se conoce como anestesia peridural simple. ¿Qué tipo de aguja? Esta, no se olviden. Las otras eran la de King, Sprott, Whitaker, Green, así las subaracnoideas. Esta tiene un solo nombre, TUOI, así. TUOI, ¿ya? Son más gruesas. Fíjense, se usa la 17, 18. 17, 18. ¿Ya? Cuando inyectamos para hacer una anestesia continua, dicen que se debe inyectar 3 a 4 centímetros. Digo, introducir el catéter. Entonces se queda aproximadamente 3 centímetros en el espacio epidural. Y después, por el extremo distal del catéter, puedo seguir inyectando anestésicos. Y de esa manera, si se pasaría el efecto del anestésico local, si se pasa el efecto del anestésico local, entonces puedo prolongar la anestesia. Puedo prolongar, si se trata de una anestesia que dura 4, 5, 6 horas, entonces puedo seguir inyectando anestésico local. Pero hoy en día la anestesia peridural se utiliza más para analgesia o para anestesia combinada, es decir, anestesia general con anestesia regional. En este caso con anestesia peridural. De esa manera se disminuye la cantidad de anestésicos, tanto generales como locales. Para el catéter, vean, en el extremo distal se coloca también un filtro. Este filtro es antibacteriano. Por si, digamos, la punta de la jeringa se contaminaría, este filtro sirve para eso, para que no se introduzca gérmenes hasta el espacio peridural. Hasta el espacio peridural. En práctica, si tenemos la oportunidad, vamos a tratar de verlo. Quisiera hacer con ustedes, pero ojalá tengamos la oportunidad que podamos ir al hospital, nos den visto ver, pero si no, con los que en forma voluntaria quieran ir, vamos a hacer. Estas agujas de TUOI, vean la punta, es roma, curva. A esa punta se llama de Haber o Uber. Vean, punta de Uber. Pero también hay una más afilada que no tiene esta curvatura. Estas agujas de TUOI, esa se llama, por eso se llama aguja de Crawford. ¿Ya? Son las dos más conocidas. La aguja de Crawford y la TUOI, que es la que en Sucre
el 99,99 de los anestesiólogos utilizan. Las indicaciones, ya les decía, está combinada con anestesia general. También cuando se hace los bloqueos altos sirve para cirugías entonces, de columna cervical, torácica, lumbar, ¿ya? Cirugía abdominal inferior, inguinal, urogenital, para cirugía rectal, extremidades inferiores, de cadera, fracturas, para colocar prótesis entonces a nivel de la cadera. Intervenciones quirúrgicas prolongadas, para eso tengo que entonces hacer una anestesia peridural continua, es decir, dejar un catéter. Analgesia obstétrica, ya les mencioné en las clases, no sé si la anterior o dos antes, pero que en trabajo de parto considero que el trabajo de parto verdadero, sin dolor, es bajo anestesia peridural continua. Entonces, además de anestésicos locales diluidos para que la parturienta pueda pujar, o sea, no haya gran bloqueo motor, entonces se realiza con anestésicos locales diluidos e inclusive se administra coadyuvantes, como ya habíamos visto. Podemos administrar fentanil, podemos administrar adrenalina, podemos administrar morfina, clonidina, que nos va a ayudar en la analgesia. ¿Ya? Y también, o sea, esta paciente que está en trabajo de parto, si tiene su catéter epidural y existe alguna distosia, como le llaman los obstetras, no hay descenso o cualquier distosia, una desproporción cefalopélvica, que quiere decir que, por ejemplo, al canal pélvico es muy grande la cabeza del feto, del futuro recién nacido. Entonces ahí inmediatamente se convierte en una cesárea. Y si tengo un catéter, fácil. No tengo que molestarle a la paciente que se siente, hacer a campos, etcétera. Directamente por el catéter inyectamos el anestésico local, esperamos unos minutos, el periodo de latencia y entonces procede con la cirugía. También en lo que esté indicado es para el tratamiento del dolor crónico, que vamos a llevar también dolor crónico, sobre todo cuál de los dolores crónicos, el oncológico, ¿ya? Y también para el dolor postoperatorio, porque ya les decía, a través del catéter se hace una excelente analgesia, excelente analgesia. En este sentido, ya no utilizamos para causar anestesia, por eso se hace diluido el anestésico local y sobre todo se administra coadyuvantes, clonidina, adrenalina, fentanil, morfina, metadona, etcétera, y demás opioides. ¿Ya? Podríamos decir, de una forma general, antes, hasta hace unos 15, 20 años atrás, se utilizaba de rutina la anestesia peridural, muy poca la anestesia subaracnoidea, ahora es al revés. Y la razón, chicos, es de que la cefalea postpunción dural, la que hemos llevado, el dolor de cabeza, se ha reducido tanto por las agujas delgadas a 1 a 3%. Es decir, 2 de cada 100 punciones subaracnoideas se produce dolor de cabeza. En cambio, con la epidural, si bien está descrita, pero es de 0,004 el porcentaje. Nunca, particularmente, yo he visto cefalea post anestesia peridural. Nunca. Pero también es cierto que en las manos más expertas, haciendo una anestesia peridural, como hemos visto los planos atravesarlos, entonces el anestesiólogo, sin dar cuenta, va a atravesar el espacio peridural, la dura madre, y llega hasta el espacio subaracnoideo. Con estas agujas tan gruesas, entonces, del espacio subaracnoideo sale líquido cefalosaquídeo a chorro, como se llama vulgarmente. Y entonces hemos dicho que la cefalea post-raquídea está relacionada con el grosor de la aguja. Imagínense, con una 25 ahí, con esta 18, 17, seguro, 100% que causa. Y como dice la literatura, 2 de cada 100 peridurales existe la posibilidad de que
nos entremos hasta el espacio subaracnoideo. Por eso se ha cambiado. Es una razón. Y la segunda, que en el espacio peridural la masa, que quiere decir volumen y concentración de anestésico local, es mayormente utilizado. Para que hablemos en la misma concentración, al 5%, por decir, para la subaracnoidea usamos promedio para una cesárea, por ejemplo. 2 ml, si es al 0,5%, cada ml tiene 5 miligramos, 2 ml 10 miligramos. Aquí para realizar la misma cesárea mínimo necesitamos hacer 20 ml, pero en esta se utiliza otro anestésico, bupivacaína, pero no es como la que solemos usar para Shakiria, que esa viene que les he dicho, isobárica, hiperbárica, hipovárica. Estas son entonces para anestesia tópica y para peridural. Son unas que vienen de 20 ml. Les voy a mostrar la próxima vez al empezar, hasta aquí en botellitas. ¿Ya? O sea, esa es la diferencia. También, como les decíamos, se utiliza para cirugía de rodillas, revascularización de la extremidad inferior, como les decía, partos obstétricos sin dolor y para el dolor postoperatorio. Sí, repetimos. La técnica, como en todas, el operador tiene que lavarse las manos de la misma manera como para cualquier intervención quirúrgica. Antes estaba de moda los cepillados, ahora saben que se lava con agua, jabón o agua, jabón desinfectante. Entonces, mínimamente 3 veces, como saben, cara palmar, cara dorsal, uñitas, y van hasta el codo por la cara palmar, lo mismo en la cara dorsal. Luego la otra mano y así enjuagan bien 3 veces mínimamente. Luego de eso nos ponemos antiséptico. Está de moda la clorhexidina, el gluconato de clorhexidina, ¿no? Y después de ello nos ponemos la bata o mandil quirúrgico, los guantes y recién empezamos a manipular. Después, como el anterior, se infiltra entonces tejidos o planos superficiales, piel, tejido celular subcutáneo, ligamento supraespinoso, interespinoso, así para que cuando introduzcamos esta aguja tuoy gruesa, entonces al paciente no le duela. Igual tiene al centro un guiador, ¿ya? ¿Cómo detectamos? Hemos dicho que la anestesia raquídea, entonces tiene el espacio subaracnoideo presión positiva. Es decir, después de los 2 chasquiditos, vamos a retirar el mandril y gotea líquido cefalorraquídeo por presión positiva. El espacio peridural, que está más externo, más afuera, para que me entiendan, porque hemos visto nuevamente los planos anatómicos, entonces tiene presión negativa. ¿Y cómo vamos a buscar este espacio? Por el chasquido. Y miren, buscando desde el ligamento interespinoso, ¿ya? Vamos a ajustar la jeringa al pabellón de la aguja. Y vamos inyectando. Al inyectar, chicos, tenía lista esta mañana mi jeringa, me he olvidado. Bueno, acá tengo. Al inyectar, van a suponer que esta jeringa está en el espacio, cerca al espacio epidural, en el interespinoso, ¿no? Entonces, saco. Lo ideal es hacer con líquido, pero también se puede hacer con aire. Entonces, como está en la imagen, esto enroscamos entonces en el pabellón de la aguja para que entonces no haya fuga y aún sí es hermético. Y vamos inyectando, así. ¿Ven cómo avanza? Y tendría que haber resistencia. Cuando atravieso el ligamento amarillo, es como estuviera en vena. Hago esto, ya no vuelve. A eso se llama pérdida de la resistencia. Se puede hacer con aire o se puede hacer con líquido. Lo ideal hoy en día es hacer con líquido y una burbujita de aire. Porque si inyecto aire, puedo causar neumoencéfalo.
Entonces al paciente le duele la cabeza. Rara vez excepcional, pero sí le duele. O si no, omalgia, dolor en los hombros. Entonces, de esa manera, esa es la manera de identificar, o sea, por pérdida de la... Si no estoy en espacio peridural, vean, inyecto y va a volver. Inyecto y vuelve. Inyecto y vuelve. Entonces voy introduciendo la aguja, introduciendo. Miren, vuelve. Atravieso el ligamento amarillo, es como ya no tuviera esta resistencia. Inyecto y se queda, como estuviera en venita. Esa es la manera de identificar. Esa es la manera de identificar. A eso se llama, uno, pérdida de la resistencia. La segunda manera para identificar es así. Se va introduciendo con ambas manos y se pone en el pabellón de la aguja, como ven acá, anestésico local o solución fisiológica estéril. Entonces van introduciendo. Esa se llama técnica de la gotita colgante de Gutiérrez en honor a su autor. Llegan, chicos, vamos a volver a entrar. Va a faltar tiempo, por favor. Llegan entonces al espacio peridural, y esta gotita, en vez de salir como en la anestesia subaracnoidea, se va a absorber, entra hasta el espacio peridural. ¿Entienden? Otra diferencia para identificar. Son las dos maneras, pero esta de la gotita colgante de Gutiérrez está en desuso. Luego de introducir, digamos, la aguja, si queremos hacer continua, introducimos por el centro el catéter. Luego de introducir el catéter, retiramos la aguja. Este es el plexo famoso, el plexo venoso de Batson, tejido conectivo, tejido graso y el plexo venoso de Batson. La confluencia de vasos intercostales posteriores con el plexo vertebral. A eso que esas desembocan en la vena acigos en el abdomen. Como les decía ya, la cantidad de volumen en la anestesia peridural es mayor, se usa 15, 18, 20, 25, 30 ml. Otra diferencia es el tiempo de latencia. A nivel del espacio subaracnoideo, si yo introduzco bupivacaína, 5 minutos y ya está bloqueado. En cambio, en la epidural tengo que esperar 15 a 20 minutos. Además de la anatomía, el periodo de latencia y la cantidad de volumen, ¿ya? Otra cosa importante es que en la anestesia epidural el bloqueo motor no es con tanta magnitud como en la anestesia subaracnoidea. Por eso existe mayor probabilidad de bloqueo diferencial. A eso se refiere, que si bien no siente, hay que explicar al paciente, porque a veces, si antes le han hecho una anestesia subaracnoidea, después una epidural, entonces se puede confundir. La sensación táctil es diferente a la dolorosa. Entonces el paciente puede sentir el tacto, pero dolor no. Entonces eso hay que explicarle bien al paciente. Si inyectamos a nivel cervical, ¿dónde se va a ir el anestésico local? Hacia la región caudal. Si es dorsal, se reparte en partes igual. Se va hacia la región cefálica, se va a la región caudal. Si inyectamos a nivel lumbar, que la mayoría utilizamos, se va más a región cefálica que a caudal. Y les he dicho que la peridural también puede ser, además de estas, anestesia caudal, la conocen muchos, pero es una peridural que se aborda por el hiato sacro, como les he mostrado en la imagen. Entonces, a esta se conoce como anestesia caudal o peridural caudal. Su difusión es mínima cefálicamente. Acá, no como en la raquidia, no interviene mucho la velocidad de inyección. En cambio, en la subaracnoidea o raquidia, si yo inyecto rápido,
mis bloqueos por la turbulencia que crea, entonces va a bloquear nervios espinales más altos. Acá no, inclusive ni la posición. Les había explicado que si yo pongo una anestesia local y lo dejo sentado al paciente, el anestésico local se va a ir hacia plexo sacro para hacer una anestesia sencilla de montar. Aquí no hay ese líquido, entonces no tiene nada que ver. Le puedo poner en antitrendelenburg o en Trendelenburg y no tiene relación con el nivel del bloqueo. La estatura influye poco, la edad tal vez en las dosis, obviamente, ¿no? A mayor edad hay que disminuir las 20, 25, 30% menos. Y en la gestación, sí, porque ese plexo venoso de Batson, entonces va a estar ingurgitado. ¿Por qué? Por la presencia del útero grávido. El útero grávido, entonces, ocupa mayor espacio en la cavidad abdominal. Al ocupar mayor espacio, entonces, comprime a los vasos. Entonces, la vena sigos, que es donde va a confluir a este plexo venoso de Batson, va a ingurgitar a estos. Entonces, si está ingurgitado el plexo venoso de Batson, es decir, hay menos espacio a nivel peridural, entonces no es lo mismo a una embarazada y no embarazada en la misma paciente inyectarle 15 ml. Si está ingurgitado esos vasos sanguíneos, existe menos espacio. Entonces se va a difundir más dependiendo de dónde difunda. Si hago a nivel torácico, más hacia arriba y más hacia abajo, ¿no? Si hago a nivel cervical, mucho se va a ir hacia abajo. Eso depende de qué abordaje tenga. Existe también contraindicaciones, ¿ya? Muy similares a la anestesia subaracnoidea, trastornos de la coagulación que ya hemos explicado, cuando el paciente está anticoagulado o con dosis de ácido acetilsalicílico, shock hipovolémico, alteraciones cardíacas, aumento de la presión intracraneana, eso por cualquiera de los elementos que existan en la cavidad craneal, ya les dije, tumores, hemorragias, aumento del líquido cefalorraquídeo, entonces hidrocefalias, etc. Infección en el sitio de inyección, alergia al anestésico local declarado y cuando, les he dicho, el paciente o la paciente no quiere, no se puede obligar. Relativas, como ya les habíamos mencionado, sepsis, lesiones desmielinizantes, ¿ya? En niños o pacientes no cooperadores. Pero sí, por ejemplo, la caudal en niños, para hacer una caudal, no es que el niño se queda quieto, entonces hay que hacerle una anestesia general, intubando o no, para que el niño esté entonces quieto y podamos realizar entonces, a través del hiato sacro, una caudal. Cuando existen grandes deformidades, si fue escoliosis importantes, por ejemplo, no se puede realizar, pero es una contraindicación relativa. Entonces, pacientes no cooperadores, como les dije, hipovolemia, sepsis, lo que ya les había mencionado. ¿Cuáles son otro tipo de complicaciones? Las que les decía, como en la raquidia se llama cefalea postpunción dural. En la peridural se llama como cefalea de punción dural inadvertida. Cefalea de punción dural inadvertida. Pero siempre desde lo que eras residente, he dicho que ese nombre está mal y se lo mantiene. Dice punción dural inadvertida. Imagínense con una aguja gruesa, les he dicho que del líquido cefalorraquídeo sale a chorro. Inadvertida no puede ser. Yo diría punción, ¿no? Punción dural, aunque sea involuntaria, pero inadvertida, imposible. Cualquiera se da cuenta que sale a chorro del espacio subaracnoideo. Podemos causar también parestesias, el síndrome neurotóxico de la cola de caballo, ¿ya? Y que nos puede dar incontinencia urinaria, pérdida de sensibilidad perineal, ¿no? Sus clínicas y parestesia flácida arefléxica. Puede haber también hematomas. Si pincho entonces un vasito en el plexo venoso de Batson, tengo que retirar o girar la aguja 45 grados. Si sigue saliendo sangre, otros 45 grados.
sigue saliendo otros 45 grados. Y así, y si no, realizar, si sigue entonces saliendo sangre, sacar la aguja, hacer un espacio más arriba o más abajo. Esa es la manera. Puede causar lumbalgias, pero no como la mayoría de la gente dice, que desde lo que me han hecho una punción en la espalda, me duele la espalda. Imposible, ¿no? A no ser que se lesione periósteo, tengamos muy poca experiencia. También complicaciones derivadas al anestésico local. Existen complicaciones agudas. Vamos a volver a entrar. ¿Ya? Ya va a terminar. Por lo menos 10 minutos más, por favor. Así, dentro de estas complicaciones agudas, si se fijan, similares a la anestesia subaracnoidea, hipotensión, bradicardia, náuseas, vómitos, parestesias, ¿no? Y puede haber, si nuestro bloqueo es alto, disnea,